Nacionales, Javier Vicens le va a explicar cómo viene la fórmula, la confusa fórmula que anunció el gobierno de mejora de sus haberes. Saludamos al economista de la Gospel. Buenos días, Javier, ¿cómo va? Buen día, Guillermo, buen día para toda la Gospel. Ayer, como reflejamos en esta columna del precio de las cosas, el gobierno decidió finalmente avanzar por decreto con el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones. Y quedaron, Guillermo, muchísimas dudas respecto a cómo se instrumentará el cambio de fórmula. Por esto, a raíz de esto, el Ministerio de Economía tuvo que salir a aclarar que recién en julio se va a aplicar la nueva fórmula establecida en el decreto. Mientras tanto, va a regir la fórmula actual, es decir, la fórmula por la que venían actualizando trimestralmente las jubilaciones. Otra cosa que aclaró el Ministerio de Economía es que va a haber un mecanismo de compensación. ¿Cómo es este mecanismo de compensación? En abril, mayo y junio, las jubilaciones van a actualizarse mes a mes teniendo en cuenta la inflación, pero se compensará en el caso de que este aumento arroje un resultado inferior al que arrojaría la actual fórmula de actualización. Lo explico brevemente y espero ser claro. En abril, las jubilaciones van a tener un aumento que tiene en cuenta la inflación de febrero, que fue del 13,2%, más el aumento por única vez de 12,5%, que con esto el gobierno pretende compensar la pérdida de por la inflación que tuvieron las jubilaciones en los últimos meses. Esto nos arroja un cálculo más o menos del 27% de aumento para los haberes de abril. En mayo, las jubilaciones van a ajustarse por la inflación de marzo. En junio, las jubilaciones van a ajustarse por la inflación de abril. Hay un rezago en la utilización de los índices en el cálculo por inflación. Esto responde a la disponibilidad de los datos, es decir, a cuándo los publica el INDEC. Es decir, este rezago de 2 meses va a estar siempre. Si en este trimestre, y acá viene la compensación, si en este trimestre este aumento es inferior al cálculo que arrojaría la actual fórmula, ahí se compensa y se paga la diferencia. Ya a partir de julio se va a tomar la inflación plena, es decir, el índice de precios al consumidor será la única variable que tendrán en cuenta para actualizarse las jubilaciones. El gobierno también salió a aclarar que se mantiene el pago del bono de 70.000 pesos y se elimina el tope de 204.000 pesos para cobrar la totalidad del bono. Por lo tanto, la jubilación mínima quedará en abril en 241.000 pesos. Como les decía, a partir de julio, las jubilaciones solamente tendrán en cuenta la inflación para actualizarse. Es decir, que van a acompañar la inflación, pero no tendrán ningún incremento por una mejora en la actividad económica. Es decir, no habrá ninguna otra variable a partir de julio que se tenga en cuenta para actualizarlos. Esto significa, Guillermo, que se va a mantener el poder de compra de las jubilaciones, pero que no habrá en el futuro ningún incremento en ese poder de compra. Es decir, no habrá ningún incremento real en el poder adquisitivo de las jubilaciones. Lo que tenemos es que se habrá cristalizado la pérdida de poder de compra de las jubilaciones de los últimos años y en particular de los últimos meses. Así, en julio, las jubilaciones serán inferiores en poder de compra a los valores, a las jubilaciones que tuvimos en noviembre del 2023. Bueno, hay muchos oyentes preguntándonos de este asunto, también que Javier se refiera
en la columna Silvia, por ejemplo, a esas versiones que ha echado a rodar el gobierno nacional, nunca oficiales, respecto de que podría hacer cesar los beneficios de amas de casa y de empleadas de casa de familia. Por supuesto que como son solo versiones, nadie lo va a salir a confirmar oficialmente, y esta ya es una opinión de mi parte, no es información, sino creo que se echan a rodar esas cuestiones para instalar la idea de justificar la postergación de la mejora de las jubilaciones. Porque si vos pones una posibilidad de máxima, es decir, mirá que te la quito la jubilación, entonces bancate que te dé poco. Me parece que está operando esa lógica, porque además, cuando vos accedes a un beneficio no te lo pueden quitar, salvo que terminan sometidos a una andanada de juicio por parte del Estado. Pero de esto lo vamos a hablar en minutos nada más con un especialista. Auspició este espacio Elfi, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Hidroterapia. Elfi, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro San Martín 1272. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de la